Mis padres le creen a la hija favorita y sus pruebas falsas de que traicioné a la familia para pagar la universidad, pero 10 años más tarde se dan cuenta de su error al quedarse sin nada. Hace 10 años, mi familia me echó de la casa porque asumieron que aparentemente los había traicionado para pagar mi matrícula universitaria. Tenía solo 18 años, estaba a punto de irme a la universidad, cuando mis padres me dijeron que ya no querían que viviera en su casa. Todo fue gracias a mi hermana mayor, Jenin. Jenin es 4 años mayor que yo y siempre había sido la niña dorada de la familia. No había duda de eso. Me quedó muy claro desde mi infancia que, hiciera lo que hiciera, Jenin siempre lo haría mejor, así que ni siquiera me molestaba en competir. Ella fue a la escuela de negocios, y todos estaban muy orgullosos de ella. Pero cuando me aceptaron en una universidad muy reputada en el Reino Unido para estudiar historia, a ella no le cayó bien. Mis padres me dejaron muy claro que no podrían pagar la matrícula, así que tenía que buscarme la vida por mi cuenta. Incluso les pedí que me ayudaran a sacar un préstamo estudiantil y se convirtieran en cofirmantes, pero me dijeron que no querían asumir ese riesgo. Eso fue bastante decepcionante, y terminamos peleando mucho por eso. Ellos habían pagado para que mi hermana fuera a la universidad, pero afirmaban que enviarme a mí iba a ser muy caro, y primero tenían que pensar en su futuro, ya que estaban planeando iniciar un negocio al mismo tiempo. No querían asumir más riesgos de los que podían permitirse. No sabía qué hacer porque sentía que estaban tratando de hacer las cosas extra difíciles para mí, solo para que terminara renunciando a esa oportunidad. Ya me habían dicho que no podrían ayudarme con la matrícula, y sabía que no había manera de que me ayudaran con otros gastos, como viajar y el costo de vivir allá. Sabía que una vez allí, podría trabajar para pagarme los estudios, pero al menos necesitaría algo de ayuda con la matrícula. Sin otra opción, decidí acercarme a mi tía. Mi tía es la hermana mayor de mi papá, y para ser honesta, es una persona mucho mejor que mis padres. Siempre hemos tenido una buena relación, pero sé que a mi padre no le gustaba mucho, y tampoco a mi madre, así que trataba de mantenerme a distancia de ella. Solo nos veíamos en reuniones familiares y cosas así. Entonces, tenía que hablar con ella siempre que sabía que mi padre no andaba cerca porque realmente no le gustaba. Pensaba que ella era un poco presumida, y cada vez que la veía, aparentemente lo hacía sentir pequeño. Sin embargo, en su defensa, realmente no creo que fuera su culpa. Para contexto, ella era 7 años mayor que mi padre y es neurocirujana. Mi padre no es un fracasado, pero en comparación, todos dirían que ella era la más exitosa de los dos. Mis padres eran dentistas y les iba bien, pero mi padre siempre tenía la costumbre de compararse con su hermana. Por más que ella intentaba ser su amiga, él seguía sintiendo celos de ella, y era tan inseguro que ni siquiera podía concebir la idea de ser su amigo. Ella me había contado estas cosas después de que me acerqué a ella una vez que me echaron de mi propia casa, para que pudiera vivir con ella hasta que fuera hora de irme a la universidad. Realmente nos unimos después de que me echaron, ya que ella se convirtió en mi única amiga y confidente desde entonces, ya que vivíamos juntas, y realmente me gustaría agradecerle a Jenin por asegurarse de que eso sucediera. Después de que le pedí ayuda a mi tía, ella aceptó con gusto, e incluso le rogué que mantuviera todo en secreto porque no quería que mi papá se enterara de nada de esto. Perdería la cabeza si supiera que le pedí dinero a su hermana. Jenin, sin embargo, se enteró de alguna manera. Un día, cuando regresé a casa después de pasar el rato con mis amigos, me di cuenta de que todas mis cosas estaban empacadas en cajas, listas para irse. Mis padres estaban sentados en la sala, listos para confrontarme con un montón de papeles en las manos y Jenin de pie a su lado, con la expresión más arrogante en su rostro. Todavía no puedo olvidar esa imagen porque, aunque ha pasado toda una década desde ese día, nunca podré olvidar ni perdonar el tipo de humillación que tuve que enfrentar ese día. Mi padre me dijo que Jenin les había entregado pruebas de que yo había traicionado a la familia para poder pagar mi matrícula universitaria. No tenía idea de a qué se refería. Sabía que se habían dado cuenta de que le había pedido ayuda a mi tía para pagar la matrícula, pero no llegaría a decir que traicioné a la familia. Intenté explicarles que no tenía otra opción, por eso me había acercado a ella. Entonces, mi padre me lanzó los papeles que tenía en la cara, y cuando los revisé, me di cuenta de que eran capturas de pantalla, completamente fabricadas, de correos electrónicos que supuestamente se habían intercambiado entre mi tía y yo. De alguna manera, Jenin había creado correos electrónicos muy editados entre mi tía y yo, donde aparentemente yo le había entregado el modelo de negocio y otros detalles de la empresa de mis padres, junto con una lista de posibles inversores, a cambio de que ella pagara mi matrícula. No sé cómo Jenin pudo haber ideado algo así. Debo admitir que fue un movimiento bastante ingenioso, y no puedo imaginar la cantidad de horas que le tomó concebir un plan tan perverso y luego llevarlo a cabo, porque los correos parecían realmente auténticos, y cualquiera hubiera estado convencido de que eran reales. Sin embargo, cuando revisé esos papeles, inmediatamente les dije a mis padres que no eran reales, y les expliqué que Jenin estaba tratando de engañarlos solo para que me echaran.
Incluso ofrecí abrir mi laptop y mostrarles la verdad, pero dijeron que creían en mi hermana y que tenían confianza implícita en ella. Querían que me fuera de la casa en ese mismo momento. Intenté suplicarles que me dejaran quedarme porque, aunque los odiaba con toda mi alma en ese momento, no quería ser una carga para mi tía, ya que ella ya estaba pagando mi universidad. No quería acabar viviendo con ella también. Pero mis padres no cedieron y dijeron que querían que me fuera porque los había traicionado y no podían soportarme más. Así que, finalmente, tuve que irme, y terminé yendo a la casa de mi tía, donde me trató con la mayor amabilidad y respeto, algo que nunca recibí de mis padres. Desde entonces, ella ha sido mi única familia. Mis padres nunca me contactaron después de eso, y la única persona que me escribió después del incidente fue Jenin, pero solo para decirme que estaba muy feliz de que me hubiera ido. Fue muy vaga cuando me escribió, para que no pudiera usar eso en su contra. Todo lo que dijo fue que no debería dejar mi laptop tirada, y que había sabido que algo andaba mal en el momento en que dejé de pelear con nuestros padres por el dinero para la universidad. Le había contado a un par de mis amigos sobre eso, y tengo la costumbre de dejar mi laptop abierta, pero generalmente solo en mi habitación. Así que supongo que ella había estado husmeando en mi habitación para encontrar algo en mi contra cuando se dio cuenta de que había dejado de pelear con nuestros padres. Debió pensar que había conseguido el dinero que necesitaba, y así fue como encontró la información. Probablemente, había tomado capturas de pantalla de otros correos, y luego los editó y arreglado todo con la ayuda de Photoshop. En caso de que alguien se siga preguntando cómo logró hacerlo, me llevó mucho tiempo averiguar esas cosas por mí mismo, así que espero que esto satisfaga la curiosidad de quien se lo pregunte. No es relevante, pero pensé que debería mencionarlo de todos modos. Después de eso, no tuve contacto con mi familia, y mi tía fue quien me apoyó en todo, me envió a la universidad y luego, cuando regresé una vez me gradué, me permitió vivir con ella hasta que encontré un trabajo y pude mudarme. Había esperado que tal vez podría ver a mi familia en eventos o en días festivos, pero cortaron también los lazos con el resto de nuestra familia. Mi tía me dijo que era porque, ahora que habían establecido su propio negocio, estaban demasiado orgullosos y creían que estaban por encima de todos los demás, ya que les estaba yendo relativamente bien. Mis padres eran dentistas. A mi madre realmente le encantaba estar en la cocina, al igual que a mi padre, así que empezaron una tienda de postres para golosinas seguras para los dientes, y era un concepto bastante único. Así que les estaba yendo bastante bien. Sin embargo, una vez que empezaron a tener éxito, cortaron los lazos con el resto de la familia, y por eso nadie había sabido de ellos en los últimos 10 años. Pero luego sucedió la pandemia hace un par de años, y muchos negocios como el suyo sufrieron un golpe serio. Supongo que ellos también, lo que probablemente explica por qué mis padres decidieron ponerse en contacto conmigo hace un par de días. No sé de dónde sacaron mi número, y fue completamente inesperado, pero estaba en el trabajo cuando me llamaron. Mi madre me preguntó si tenía un momento para hablar con ellos. Estuve a punto de colgar sin ni siquiera responder, pero intenté lidiar con eso con calma. Le dije que hablaría con ella una vez que volviera a casa, para darme algo de tiempo para pensar si quería hablar con ella o no, ya que habían pasado 10 años desde la última vez que hablé con mis padres. También estaba un poco curiosa sobre por qué me llamaban después de tanto tiempo, así que una vez que regresé a casa del trabajo, decidí llamarlos. Cuando lo hice, al principio intentaron hacer conversación trivial, pero les dije que dejaran de lado eso porque solo me estaba poniendo más molesta. Les dije que dejaran de dar vueltas. Finalmente, mi madre me dijo que la verdadera razón por la que me llamaba era para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Quería que fuera a conocerla a ella y a mi padre porque habían comprendido qué error tan grande habían cometido hace 10 años, al echarme de la casa en favor de mi hermana. Desde entonces, esa decisión realmente les había salido mal. Ella insinuó ciertas cosas durante nuestra llamada telefónica, e intenté hacerla hablar sobre ellas, pero me dijo que quería que la visitara a ella y a mi padre al día siguiente para que pudiéramos hablar sobre las cosas en detalle. Traté muy duro de hacerla hablar por teléfono, pero insistió en que la visitara solo una vez. Así que fui a su casa al día siguiente por la tarde después del trabajo, y me sorprendió mucho que la dirección que me habían dado no fuera la de la casa en la que había crecido, sino la de un apartamento en un vecindario realmente malo. No tenía idea de por qué habían tenido que mudarse de nuestra antigua casa a un apartamento así, pero una vez que me senté con ellos y hablé con ellos, me di cuenta de que era porque había asumido correctamente, el negocio había sufrido mucho durante la pandemia, y desafortunadamente, los obligó a vender su casa y muchos de sus activos para mantenerse porque no estaban ganando dinero. Mis padres parecían contentos de verme, pero principalmente solo querían hablar sobre lo mal que la habían pasado. Me contaron que incluso durante la pandemia, mi hermana, con un título en negocios, tuvo la brillante idea de vender todo lo que tenían para mantenerse al día con las facturas. En lugar de cerrar el negocio por un tiempo y comenzar de nuevo más adelante, pensó que sería mejor idea invertir aún más dinero para poner las cosas en marcha después de la primera fase.
Eso resultó ser un error porque no despegó como esperaban. Incluso después de que la pandemia hubiera pasado, el negocio seguía luchando, pero Janine tenía fe en que iba a funcionar mejor. Sin embargo, mis padres realmente lamentan haber invertido todo su dinero en eso, ya que ahora son ellos quienes enfrentan las pérdidas. Me dijeron que aparentemente Janine toma todo el dinero que ganan del negocio y lo guarda principalmente para ella misma. Les da apenas lo suficiente para sobrevivir. Desde que ella se hizo cargo del negocio hace un par de años y los hizo firmar todos los documentos, lo hicieron porque asumieron que ella sería capaz y competente y nunca imaginaron que los trataría así. Pero estaban luchando por salir adelante, y la mayor parte del dinero que se ganaba del negocio iba a parar a sus bolsillos. Tenían que rogarle y suplicarle por dinero cada vez. No tenían otra opción, ya que ya le habían dado todo lo que tenían en el pasado, y ahora estaban totalmente arruinados. Así que, por supuesto, ahora me estaban pidiendo ayuda, y esa es la verdadera razón por la que se habían vuelto a conectar conmigo después de 10 años, preguntarme si estaría dispuesta a ayudar en esta situación, ya que están en una situación difícil. Pero les dije de inmediato que les tenía malas noticias porque no había forma de que los ayudara o los apoyara de ninguna manera. No es que no pudiera permitírmelo, simplemente no creía que lo merecieran. Ellos nunca se preocuparon por mí, así que ahora que estaban en problemas, era bastante irrazonable que esperaran que los ayudara. Les dije todo esto directamente en sus caras porque intuí que esto vendría cuando entré a la casa misma, ya que literalmente no podría haber ninguna otra razón para que me llamaran. Además, eran dentistas, siempre podría volver a trabajar de su profesión en lugar de simplemente esperar que todo sea solucionado por sus hijas. Primero lo del negocio y ahora pidiéndome dinero a mí. De todos modos, después de decirles que no podría ayudarlos ni apoyarlos, decidí levantarme y marcharme. Mis padres intentaron detenerme y decirme que no debería actuar así y que estaban contando conmigo, ya que mi hermana les había dado la espalda. Ni siquiera me molesté en explicarme. Les dije que era realmente triste que mi hermana les hubiera hecho eso, pero yo estaba haciendo lo mismo porque no le debía nada a nadie. Luego me fui tan pronto como pude. Pero han estado molestando desde entonces, tratando de llamarme desde varios números y enviándome mensajes de texto, diciéndome que necesito ayudarlos porque están en serios problemas financieros. No creo que haya nadie que piense que soy la mala aquí por no ayudar, pero son las reglas y hay que preguntar, ¿soy la mala por no ayudar a mis padres luego de que le creyeron a mi hermana en lugar de a mí? Actualización 1. Muchas gracias por tus comentarios. Voy a mantenerme firme en mi decisión de no ayudar a mis padres porque no lo merecen, como mencioné anteriormente. También discutí esto con mi tía, y ella dijo que si mi padre realmente necesitaba ayuda tanto, entonces podría haber recurrido a ella después de que lo rechacé. Pero él decidió no hacerlo. De todos modos, no es nuestro problema lo que estén pasando. Han pasado 10 años desde que me echaron de casa, y ni siquiera pudieron ofrecerme una disculpa honesta y sincera. Solo se pusieron en contacto conmigo porque querían que los apoyara. Me enfurece cada vez que pienso en ello, y siento que no debería haberles respondido en primer lugar. Pero de todos modos, al menos hice mi parte y fui a visitarlos, aunque en parte lo hice por la curiosidad, debo admitirlo. Incluso entonces, no pudieron ofrecer una disculpa lo suficientemente adecuada como para intentar reparar nuestra relación. También fue bastante estúpido de su parte invertir cada vez más dinero en su negocio y en su hija, sabiendo que había una pandemia en marcha y no tenían idea de si podrían sobrevivir o no. No creo que nadie deba cargar con las consecuencias de sus decisiones idiotas. Así que pueden seguir enviándome mensajes de texto e intentando comunicarse conmigo. No voy a dejar que me moleste. Actualización 2. Hola, hace 2 semanas visité a mis padres, y después de eso, prácticamente no tuve contacto con ellos. Sí siguieron intentando hablar conmigo, pero yo no respondí. Después de una semana, incluso dejaron de intentarlo, así que pensé que habían terminado. Mi tía esperaba que mi padre se comunicara con ella en su lugar, pero ni siquiera eso sucedió, y estábamos bastante aliviadas. Sin embargo, anoche, Janine apareció en mi casa. No sé cómo descubrió dónde vivo, pero no la estaba esperando. La guinda del pastel fue que mi tía había venido a cenar anoche, así que Janine pudo hablar con ambas al mismo tiempo. Cuando la vi parada afuera a través del mirilla, decidí no dejarla entrar. Incluso le dije que no estábamos dispuestas a hablar con ella, así que necesitaba irse. Sin embargo, fue bastante argumentativa y dijo que lo que necesitaba discutir con nosotras era urgente y que no tenía interés en estar cerca de nosotras de otra manera. Me dijo que esperaría afuera toda la noche si era necesario y que sabía que mi tía estaba adentro, porque había visto el auto estacionado afuera. Eventualmente, tuve que dejarla entrar porque no quería ningún drama afuera de mi casa. Una vez adentro, se sentó y comenzó a decirnos que sabía sobre la conversación que había tenido con mis padres hace 2 semanas. Dijo que no estaba bien rechazarlos y que estaban muy decepcionados con la forma en que me había comportado. En ese momento,
estaba bastante irritada porque no tenía derecho a comentar sobre cómo debería comportarme. Ella fue la que me echó de casa hace todos esos años y es la principal razón por la que no tengo una buena relación con mis padres. Además, mis padres no fueron buenos padres en primer lugar. Luego siguió diciéndome que ahora que había decepcionado a mis padres nuevamente, me estaba dando la oportunidad de redimirme. También le dijo a mi tía que no había sido una buena hermana para mi padre durante muchos años. Esta era nuestra oportunidad de hacerlo mejor. Jenin dijo que quería que invirtiéramos en el negocio para que ella pudiera continuar sin perder más dinero. Dijo que esto podría ser nuestro pago porque mis padres habían hecho mucho por mí. Incluso recordó a mi tía ciertos incidentes de su infancia donde mi padre había estado allí para ella. Obviamente, era un guión que había preparado con nuestros padres y ahora lo estaba probando con nosotras. Desafortunadamente, para ella y mis padres, no somos tan emocionales y definitivamente no somos tontas. Me enojé mucho y le dije que se fuera. Hizo parecer que había algo realmente urgente que discutir, pero esto era lo que ella consideraba urgente. No me importaba. Cuando le dije que se fuera, comenzamos a discutir. Ella dijo que estaba siendo realmente cruel porque nuestros padres tenían muchos problemas de salud y parecía que no me importaba. Le dije que incluso si me importara, no estaría dispuesta a hacer nada hasta que ellos me pidieran disculpas de corazón, lo cual parecía poco probable porque ni siquiera pensaban que tenían algo de qué disculparse. Mi tía dijo que la forma en que iban las cosas era despreciable y que Jenin necesitaba irse. Después de eso, las cosas se pusieron realmente feas. Tuvimos una pelea verbal desagradable. Jenin me dijo muchas cosas que estaban fuera de lugar, y yo terminé haciendo lo mismo. Todo el resentimiento que había estado guardando durante los últimos 10 años salió a la superficie y salió de mi boca. Estuvimos muy cerca de pelear físicamente, pero mi tía intervino y le dijo a Jenin que se fuera de la casa porque me estaba provocando. Ella no quería una confrontación física porque eso no terminaría bien para ninguna de nosotras. Finalmente, Jenin se fue después de mucha maldición y pelea. Ha pasado un día completo desde entonces, pero todavía no lo supero. Mi tía se quedó a pasar la noche porque pudo ver que estaba en un estado realmente malo. Tuve un colapso completo después de que Jenin se fue y comencé a llorar por lo terrible que me había hecho sentir. Sentí que había vuelto a mi infancia cuando todos estaban en mi contra, y fue realmente traumático. De todos modos, me siento un poco mejor ahora, pero todavía estoy bastante enojada y herida. Actualización 3. Hola, han pasado 3 días desde mi última actualización. Esta mañana, mi tía me contó que recibió una llamada de su hermano. Me dijo que planeaba visitarlo en la tarde. Entonces, le dije que iría con ella para evitar que la embosquen y traten de manipularla, como intentaron hacer conmigo. Mi tía es más compasiva y pensé que sería más fácil lidiar con ella. Le dije que iría con ella. Hace un par de horas, visité de nuevo a mis padres, pero esta vez con mi tía. Cuando llegamos, mis padres parecían sorprendidos de verme, pero fingieron que estaba bien y comenzaron a contarle a mi tía las mismas cosas que me habían contado a mí. Pero interrumpí en medio y les dije que ella ya sabía todo eso porque era la única persona que había estado en buenos términos conmigo después de que me echaron. Así que le había contado todo porque ella es mi familia. Interrumpí su discurso y después de eso, ya no supieron cómo victimizarse más porque los había delatado. Así que directamente le preguntaron a mi tía si estaría dispuesta a ayudarlos con dinero. Mi tía intentó ser diplomática y dijo que lo pensaría, pero que necesitaba tiempo. Les dijo que no podían molestarla como habían intentado hacer conmigo en el ínterin. Fue entonces cuando mis padres se pusieron muy a la defensiva y dijeron que no estaban tratando de molestarme, solo estaban tratando de cuidarse porque estaban en una necesidad desesperada, y tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Así que aproveché la oportunidad y los enfrenté por lo que me habían hecho. Les pregunté que yo había estado desesperada por apoyo financiero o algún sentido de estabilidad cuando quería ir a la universidad, pero nunca se ofrecieron a ayudarme. Y ahora, de repente, esperaban que la familia los ayudara. Eso me pareció poco realista y algo injusto. Les dije que no les había pedido una explicación la primera vez que los visité, porque no tenían nada satisfactorio que decir, y sinceramente, tampoco me importaba. Pero ahora, como insistían en pedir ayuda, quería que me explicaran las cosas, ya que nada de esto tenía sentido. De todos modos, una vez que les pedí que explicaran sus acciones pasadas, empezaron a inventar un montón de excusas sobre por qué habían hecho lo que hicieron. No sé cómo les costó tanto simplemente salir y decir que no les gustaba en el pasado y siempre habían preferido a mi hermana sobre mí. Literalmente, era tan fácil. Todo lo que tenían que hacer era admitirlo, y sabría que estaban siendo honestos y sinceros ahora, al menos. Pero siguieron intentando encontrar varias razones sobre por qué se habían comportado conmigo de la manera en que lo hicieron, principalmente tratando de culparme al pretender que no estaba realmente conectada con ellos y que me comportaba de manera muy diferente a mi hermana, quien intentaba y realmente ponía esfuerzo en llevarse bien con mis padres.
Hablaban como si todos estuviéramos en una relación, y yo no estaba haciendo ningún esfuerzo, como si literalmente no fuera su hija, y ellos eran los que debían esforzarse por hacerme sentir cómodo y seguro, lo que nunca hicieron. Fue divertido, para ser honesta, verlos intentar desesperadamente porque sabía que no tenían ninguna razón real, y no querían ser honestos porque querían jugar a lo seguro y ser astutos. Pero podía ver a través de ellos, y los dejé seguir y seguir mientras yo no decía nada. Solo los observé luchar con mi tía, y hacia el final, al darse cuenta de que no tenían nada que decir para poder justificarse o defenderse, terminaron diciendo que no habían contado con que yo fuera la hermana más exitosa y por eso me habían tratado así. Y eso hizo que fuera tan difícil para mí no reírme a carcajadas porque, aunque era increíblemente insultante, también era muy divertido porque estaban asegurando que no los ayudáramos en absoluto. Una vez que terminaron, mi tía y yo les dijimos que pensaríamos en apoyarlos, y les avisaríamos en un par de días. Luego nos fuimos, y realmente nos pidieron que lo consideráramos, al menos porque eso sería de mucha ayuda para ellos y también para Jenin. Me costó mucho no rodar los ojos frente a ellos. Pero de todos modos, después de irnos, mi tía y yo tuvimos una pequeña discusión, y concluimos que no íbamos a darles nada de dinero. Yo lo sabía desde el primer momento, pero mi tía tenía sus dudas. De todas formas, se lo diremos en unos días y volveré con otra actualización. Actualización 4. Recién regresamos con mi tía de un diner que queda cerca de su casa, porque no queríamos estar en su propio lugar cuando le dijéramos que no los íbamos a ayudar. Tenía una idea antes de soltarle la respuesta, y era preguntarle si estaban dispuestas a cortar relación con mi hermana a cambio del dinero que les ayude. Como una especie de prueba. Pero la respuesta fue un poco obvia, con ellos diciendo que no podrían cortar a su hija dorada de sus vidas. Aunque claro, no dijeron hija dorada, eso es solo algo que pueden ver las personas desde afuera. Algunos pensarán que si hubieran dicho que sí, les hubiera prestado dinero, pero la realidad es que sabía la respuesta, solo quería confirmarla. Y aunque hubieran dicho que sí, seguramente hubiese sido una mentira. Cuando respondieron eso les dije que estaba bien, pero que no íbamos a poder prestarles dinero. En parte porque mi hermana era la culpable de que el negocio funcionara tan mal, así que era una mala inversión para nosotras. Mi madre casi le da algo, porque se puso muy nerviosa, quizás porque esta era su última opción antes de perder el negocio. Tan mal estaba que en un momento golpeó una taza de café y cayó al suelo. No lo hizo a propósito, pero era fácil ver que esto le afectaba. De todas formas, cuando vimos que no había mucho para decir, nos levantamos y nos fuimos con mi tía, aunque no dejamos la parte de nuestra cuenta. Mi tía porque se olvidó, pero yo sí me di cuenta en el momento y simplemente me marché. Y eso ha sido mi actualización por el momento. Espero que no haya más que contar en el futuro, si no regresaré con más. Actualización 5. Si hice bien los cálculos, han pasado 3 meses desde la última vez que publiqué aquí. Y justo el otro día buscando algo en Reddit vi que tenía algunas notificaciones de personas preguntando por mi historia, así que decidí hacer esta actualización, en lugar de contestar de forma personal a cada uno. Al final el negocio de mis padres fue cerrado, porque su hija dorada no pudo hacer nada para salvarlo. Lo interesante fueron las cosas que se revelaron de todo eso cuando finalmente sucedió. En primer lugar, lo que explica por qué mis padres no volvieron a ser dentistas, si al final del día es una actividad muy lucrativa. La razón es que mi padre había perdido su licencia porque un paciente lo demandó. No entraré en detalles, ya que no sé si es legal hablar de eso o no, pero se quedó sin trabajo. Por eso no habían querido pagar por mi universidad, es que estaban usando sus ahorros en ese momento, y estaban a punto de abrir su negocio. Todo esto lo sé porque tuvieron una reunión con mi tía poco después. Ellos aún tienen algún tipo de relación, pero yo no los he visto. Mi madre podía seguir trabajando, pero ya estaba cansada y quería hacer otra cosa, así que una vez que surgió la idea de este negocio, saltó al bote ni bien pudo. Al menos ella sí tiene su licencia, lo cual les permite mantenerse ahora, porque es la única que trabaja de los dos, ya que mi padre no puede practicar ni tampoco quiere tomar otro trabajo que no esté a la altura de él, según ha dicho. Pero bueno, tampoco es que el sueldo de un dentista en la familia sea poco, aunque ellos estén acostumbrados a un estilo de vida que ahora les es difícil alcanzar. En cuanto a mi hermana, ya que no he contado mucho sobre ella, lo único que sé es que está trabajando como secretaria. La razón es que su título en negocios no era de una buena universidad, así que no le fue muy valioso. Sumado a que no era muy buena en el campo, más la poca experiencia, ya que un negocio fallido no es algo que uno quiera mostrar, no le permitió conseguir un empleo bueno. Ni siquiera dinero para comenzar otro negocio. Así que ahora trabaja de eso. Y eso es todo lo que tengo para actualizar. Mi tía y yo estamos bien y seguimos viviendo nuestras vidas, lo cual es importante.